buenas tardes. Somos sobrevivientes al programa del día de hoy. Entonces, aquí estamos, lo cual les agradecemos que estén ustedes primero, tanto los alumnos como los colegas. Y bueno, la cuestión es un diálogo entre el doctor Pacheco, quien es ampliamente conocido aquí en la UAM, y el doctor Benito, que también es conocido en la UAM, pero es un visitante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bien, entonces yo simplemente, mi función aquí es interrumpirlos, a ambos doctores. Ya hay que hacer esto más o menos ágil, entonces plantearemos unas dos preguntas o tres máximo, con la idea de que nos hagan alguna reflexión, y pues con esto daríamos por concluido el panel, ¿no? De entrada, y ya después vendría un acto de clausura. Por lo mientras, les pedimos que no se extiendan más de unos 3 minutos en cada respuesta, ¿no? Para no hacerlo muy largo. Yo aquí estaré tomando el tiempo. Y bueno, a partir de la última intervención que hacía el colega, y después de todo lo que se ha discutido estos 2 días y en el coloquio anterior, me surgía una pregunta que creo pertinente hacerla en este momento, y dado el conocimiento de los doctores, ¿no? En términos reales, esta concepción de economía social y administración solidaria, realmente, ¿qué tan alternativo es o son estos conjuntos de proyectos con respecto al modelo neoliberal? Por ejemplo, la última pregunta se hablaba hasta de el Che Guevara, la Revolución Cubana, y bueno, y uno ve hoy a Cuba, pues ya muy alienado al modelo neoliberal impuesto por Obama en este momento. Entonces, cuando hablamos de proyectos alternativos, lo que hemos visto es que el capitalismo ha tenido una impresionante capacidad de incorporar a su, digámoslo metafóricamente, estómago a todo proyecto alternativo para procesarlo, y te lo venden como algo light, ¿no? Es decir, el proyecto deja de ser alternativo. ¿Qué tan alternativos resultan estos proyectos de economía social y administración solidaria? Y yo le agregaría un concepto que se lo comentaba al doctor Jesús, que sería desde la dignidad de los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, por favor. Las difíciles para el compañero. Bueno, sí es alternativo, sin lugar a dudas. En la medida en que está yendo a contracorriente, el asunto es ver hasta qué grado sostienen esta posición, donde el espíritu de lo colectivo, el espíritu de lo común, el espíritu de lo societal es lo que está prevaleciendo. Me parece que hay que dar una batalla tremenda permanentemente para poder sostener estas posiciones, y sobre todo que quienes están presentes en ese tipo de formas organizativas tengan la capacidad y tengan la capacidad de estar transmitiendo esos principios que son relevantes para su existencia. Sin lugar a dudas, la capacidad de integración de los supuestos que se manejan desde la perspectiva liberal, que son propios también del capitalismo, son de una capacidad de incidencia bastante significativos. Rápidamente haría alusión a una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La guerra del fin del mundo. Es una guerra de exterminio que se lleva a cabo contra una secta religiosa, y es una guerra de exterminio que el poder que está el Estado que está tras esta secta considera que se acabó cuando toman prisionero al líder de la misma, le cortan la cabeza, y para que no haya quien lo vaya siguiendo, van y botan la cabeza en el mar. El cuerpo lo botan por un lado y la cabeza la avientan en el mar. Alguien se da cuenta dónde botan esa cabeza en el mar, y poco a poco empieza a generarse un espacio de culto para los seguidores. Es decir, no lograron desaparecerlo.
hay permanentemente una tensión en este sentido, hay que estar generando resistencia, la resistencia es crucial en todo momento, y tener claro cuál es el sentido de la existencia de este tipo de posiciones. Así que me parece que sí hay futuro, no hay poder sin resistencia puntualmente, y depende mucho de la posición que uno asuma en relación con el que tiene el poder en cada momento. Esa sería mi respuesta. Bueno, pues yo ya estoy cerca del misticismo, ¿no? Más cuando uno no come. Digo, a estas alturas ya uno empieza a pensar de otra forma. A ver. Bueno, yo soy pesimista. Sin embargo, pues hay que buscar alternativas, desde luego. Pero soy pesimista ¿en qué sentido? Yo hago la reflexión y mi punto de partida es tratar de entender desde lo biológico, pero no solo en lo biológico, como ustedes habrán visto en mi exposición, al ser humano, a nosotros. Para mí el punto de partida es no perder de vista que somos parte de la especie del mundo animal de este planeta, ¿no? Producto de una evolución muy material y muy biológica, porque a veces creo que empezamos a hilvanar desde la capacidad de construcción que tenemos los humanos, de sociedades, de utopías, etcétera, que es cierto que existe esa capacidad, pero empezamos a desprendernos con estas reflexiones y nos olvidamos de que estamos aquí, que tenemos una capacidad biológica limitada y que nos relacionamos también producto de una evolución, y muchos de nuestros actos son producto de una evolución inclusive biológica, neuronal. Yo no digo que ahí está la explicación de todo, digo que ese es el punto de partida. Y bueno, cuando yo estoy haciendo estas reflexiones, pues digo, el hombre no tiene remedio. No tenemos remedio como especie. Y yo me hago la pregunta, es para que ya regrese, ya no sea tan místico, yo creo. Yo creo que yo me hago la pregunta y digo, ¿para qué estamos hechos los humanos, la especie humana, el Homo sapiens actual? Digo, ¿para qué estamos hechos? Me refiero que la evolución, ¿en qué nos ha convertido? ¿Qué ha provocado la evolución? ¿Qué somos, vamos? Y yo digo, bueno, pues estamos hechos para caminar, por ejemplo, ¿no? Y ya no caminamos. Pero nuestro físico está hecho para caminar, porque no hemos mutado, de las cavernas para acá no hemos mutado. Estamos hechos para pasar hambre. Quiero decir, me refiero, sé que muchos mexicanos pasan hambre, pero me refiero como evolutivamente, ¿verdad? Pero ahora el punto es, pues, saciarme y si no quedo lleno, no estoy contento. Estamos hechos para competir. Competir me refiero en términos biológicos, no en la competencia capitalista. ¿Sí? Estamos hechos para muchas cosas que se nos han olvidado, y entiendo por qué. Hay una razón, hay un modo de producción, etcétera, 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 que también es parte de esta evolución social, ¿verdad? O estos cambios sociales, para no llamarle evolución social. Bueno, son ejemplos, ¿verdad? Es un punto de partida. Y ese punto de partida a mí me dice, no necesariamente la especie humana está hecha para construir una sociedad ideal. Que yo quisiera. No es de deseo, yo quiero. Pero me pregunto, tiro la pregunta, ¿estaremos hechos para eso? Y entonces viene el asunto del sentido, que yo he venido, reflexionando, y que puse aquí un pedacito en la exposición que hice.
Yo sí creo que biológicamente también, siempre biológicamente, el hombre busca sobrevivir como ser vivo que es. Queremos estar vivos, seguir estando vivos, pero con sentido. Y ahí está la clave, el sentido. Lo que creo que sí podemos aspirar es buscar construir unas sociedades en donde los hombres todos, colectivamente siempre, porque dijimos, he dicho que somos una especie gregaria. Y somos colectivamente, solo en colectividad somos lo que somos. Y seremos, a menos que haya una mutación, ¿verdad? A menos que haya una mutación, que no ha ocurrido. Entonces, el sentido, construir espacios, sociedades, relaciones, más que sociedades, relaciones entre nosotros que nos permitan buscar ese sentido en otras condiciones, porque siempre lo vamos a estar buscando, ¿verdad? El sentido. En otras condiciones en donde la violencia, todo esto que se plantea en una sociedad socialista, igualdad, etcétera, 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 es válido, pero desde el sentido. Ya no necesariamente sin olvidar, es un poco contradictorio, pero sin olvidar los intereses de clase, etcétera, que es un freno para la construcción de esta sociedad en donde haya condiciones para que los humanos busquemos el sentido de nuestra existencia de otra forma. Eso es una reflexión. Bien, muchas gracias, doctores. Sí, claro, aquí el programa está en los límites de la acción, ¿no?, que se experimenta con respecto a un tipo de poderes fácticos, tanto locales, nacionales como globales, y eso me lleva a hacer otra pregunta, pero antes de ello, estos poderes fácticos, como bien decía biólogo llamado Víctor Manuel Toledo, constituyen el 1% de la población a nivel mundial, y es lo que era denominado el Homo demens, ¿no? O sea, ya no es el Homo sapiens sapiens, sino es el Homo demens, en búsqueda de una ganancia infinita y de una acumulación infinita. Y yo me pregunto, frente a este Homo demens y estos poderes fácticos que va instituyendo a nivel global, ¿en qué contribuyen la economía social y la administración solidaria como una alternativa social? Y que a su vez, ¿qué relación tienen estas dos concepciones del mundo con respecto a los movimientos sociales que se van generando desde México hasta lo más lejano del planeta? Bueno, me parece que aquí tendría que ver con la reflexión del doctor Pacheco. Es una forma de construcción de sentido. Plantear la posibilidad de una forma donde se integre a conjuntos específicos de seres humanos en proyectos puntuales, me parece que se está construyendo una forma de sentido. Yo refería que hay formas de construcción de orden, y una forma de construcción de orden es una forma de construcción de sentido. Esta va a contracorriente, digamos, de la forma dominante, donde se está planteando, por ejemplo, ir en contra del emprendedurismo. El emprendedurismo es estrictamente individualizante y se está promoviendo con una intensidad fuertísima. También hay formas de emprendimiento que tienen apoyos gubernamentales, un poco lo que decía la profesora que antecedió esta presencia de nosotros aquí, cuando se están promoviendo estos proyectos ecoculturales que en realidad tienen una promoción desde la lógica de los organismos internacionales, puntualmente el Banco Mundial, y que lo que están buscando es generar un sentido donde el emprendimiento individual sea lo que termine impulsando las condiciones de vida de estas personas. No se piensa en colectivo. Aquí justamente pensar como conjuntos da la posibilidad de una construcción de sentido distinta.
La otra cuestión que es relevante y que tendría que revisarse, yo lo dejo aquí nada más planteado como una reflexión, el tema del papel de la administración. Normalmente vamos a actuar con instrumentos de administración formas de administración en términos generales y que justamente han sido de manera sistemática, han sido perfeccionados, digamos, por estas formas de empresa, las empresas capitalistas, y con ellas tendrán que trabajar las empresas sociales. Me parece, la administración solidaria tendrá que trabajar recuperando esos instrumentos, pero asignándoles nuevamente el sentido que responda a el impulso de los intereses colectivos, a el beneficio de esas colectividades. A mí me parece nuevamente que la construcción de orden está asociada con la concepción que uno tiene del mundo. Cómo ve uno al mundo, cómo concibe su presencia aquí en este espacio. Por supuesto, la dimensión biológica es crucial, pero los procesos a partir de los cuales nosotros somos formados como seres humanos también resultan sumamente relevantes. Hay una andanada gigantesca que nos está conduciendo, nos está llevando permanentemente a pensar que solamente nosotros tenemos relevancia en este mundo y los demás pasan a un plano secundario y son instrumentos para nosotros puntualmente. Entonces me parece que el sentido también aquí juega un papel importantísimo. Bien, bueno, ya se me está pasando el hambre, ya pues ya qué. A ver, yo retomo lo que dijo el profesor. Yo mencionaba que, bueno, una reflexión mía era el asunto de construir una sociedad con otras reglas, con otra forma, y justamente un punto, buscándole sentido, que los individuos le encuentren sentido. Pero también decía yo que así como estamos hechos para caminar, correr, etcétera, también estamos hechos para cooperar. Ajá. Y justamente el modo de producción capitalista está minando ese aspecto, esa dimensión colectiva de la especie humana. Y le está pegando al corazón, ajá, de esa arista. Yo ahí, en ese sentido, sí creo que la economía social o todos estos conceptos o todas estas manifestaciones, otras formas de producir y de consumir no capitalistas, son rescatables, pero yo los veo como resistencia, no tanto como una alternativa, porque alternativa me suena la palabra de que si seguimos por ahí, entonces es una alternativa. Yo lo veo como una resistencia que hay que seguir apoyando y que hay que seguir desarrollando, digamos. Pero ante este modo de producción capitalista aplastante, dominante en el planeta, entonces la opción que yo veo, la alternativa que yo veo es recuperar este asunto biológico, pero repito, como bien se dijo, no nada más es lo biológico, ¿verdad? Porque nos construimos socialmente, en grupo, históricamente, etcétera. Pero entonces recuperar eso y casi yo, por eso les decía, soy un poco ya medio pesimista, será por mis 38 años bien vividos, y poner una veladora, ¿no? Por una veladora y esperar que primero pase una construcción con esta intención de la cooperación, etcétera, y construir espacios sociales, relaciones sociales a partir de ahí, antes de que pase lo que ya estamos viendo que está pasando, ¿verdad? Las catástrofes ecológicas. Porque somos nosotros los que estamos provocando eso. Y yo por eso decía que soy un poco pesimista, porque creo que el hombre no tiene remedio. Ajá. Sin embargo, hay que luchar contra nosotros mismos. Yo creo que el enemigo principal del hombre es el propio hombre. Uh-huh. Y pues esa es la encrucijada, la lucha, el reto, el dilema, lo que quieran. Y que a lo mejor en este momento es esa encrucijada, esa lucha, ese reto es la lucha contra el capitalismo.
pero yo creo que pensar que superando el capitalismo ya la hicimos, no lo creo. Bueno, pero primero hay que dar el primer paso, ¿verdad?